Hola, buenos días a todos los que estamos aquí presentes, congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a los que siguen la transmisión. Muy contentos, agradecidos con el Señor porque una y otra vez nos hemos dado cuenta que cuando Él nos empareja un reto y nosotros lo asumimos como un reto que viene de Dios, tratamos de dejar todo, como se dice, dejar todo en la cancha, ¿no? Dejar lo mejor que había de nosotros en pro de aquel reto que el Señor nos emparejó. Y cuando ya pasó, todavía nos queda esa adrenalina, pero agradecidos con el Señor, siempre pensando que sin Él nada podríamos haber hecho. Hablo ahora del Festival de mi pueblo que recién acabamos de celebrar el día de ayer en los bajos del Palacio Municipal a causa de la lluvia, pero gracias a Dios porque nos damos cuenta que era de Él. Sin Él no podríamos haberlo hecho. Agradecidos pues con el Señor porque Él puso todos los medios, toda la generosidad, toda la bondad en el corazón de los que estuvimos participando. Y bueno, acá estamos ahora para colocar un granito de arena más en lo que el Señor viene construyendo en nuestra vida, bajo el título El tiempo. Ese tiempo que es algo a veces tan palpable, como tan evidente como las arrugas, ¿no? El tiempo pasó, las canas, pero a veces también tan intangible o como pareciera que no tendría tanta importancia. Entonces el tiempo tiene que ver con nuestro paso aquí en la tierra, pero el otro tiempo tiene que ver con la vida eterna que tenemos todos los seres humanos, vida eterna para vivir con Cristo o para vivir sin Cristo. Entonces, en esa línea de pensamiento que nos ocupa, vamos a colocar un granito de arena más, una entrega más de este apasionante tema, el tiempo, y esperando que cada uno de nosotros pueda tener esa disposición para abrir nuestra mente. No hay otra manera más que abrir nuestra mente. Un día nos lo compartía Miki, ¿no? Es como un paracaídas. Si no abres el paracaídas, te botas, te estrellas. Tienes que abrir el paracaídas, tienes que abrir tu mente, permitir que el Señor trabaje ahí en tu corazón. Hoy vamos a ser llamados fuertemente por la palabra de Dios a una migración en nuestra manera de pensar, a traer una reforma en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, en nuestra vida diaria. Vamos a leer como base un párrafo bíblico que escribe el apóstol Pablo en su carta, en su primera carta a los Corintios. Y déjeme decirle o recordarle que el apóstol Pablo está escribiendo a cristianos, a creyentes, a miembros de la iglesia de Cristo Jesús. No está escribiendo a inconversos, a gente que no conoce a Cristo Jesús, sino a gente que está enterada, que conoce bien la palabra de Dios, que se mueven inclusive en los dones o en las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y sin embargo, el apóstol Pablo siempre desde esa consigna divina, tratando de llevar a la iglesia a crecer, siempre a crecer. Todo lo que el apóstol Pablo habla, en este caso, en el párrafo bíblico que nos va a ocupar, todo es en pro de que la iglesia crezca, que tenga una migración, una reforma en su mente, que cambie su manera de pensar para que cambie la manera de vivir. En este párrafo que nos va a ocupar, hay dos grandes rubros, o toca dos grandes rubros, dos tipos de personas que ahora mis compañeros y yo vamos a tratar de presentar delante de usted. Y usted puede identificarse, es para cristianos la carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y el párrafo que vamos a utilizar es para los creyentes, no es para los no creyentes, no es para los de afuera, como siempre decimos, es para los que estamos adentro en la palabra del Señor y que sin embargo necesitamos tener una migración para que pueda haber una reforma cabal, una reforma que traiga los cambios sustanciales que la iglesia necesita, los cambios estructurales que la iglesia necesita para poder seguir avanzando en ese mostrar los principios del reino de Dios y velar por los intereses del reino de Dios. Parecería exagerado. Uno va a mirar que es exagerado dependiendo de en qué grupo de creyente esté instalado.
que haya estos dos grupos de creyentes desde aquel tiempo, bueno, dos grandes grupos, ¿verdad? Habría subgrupos, pero dos grandes grupos de creyentes, no quiere decir que hoy no van a estar igual, ¿sí? Pero siempre el Señor nos está llamando a cambiar, a migrar, a traer una reforma en cada uno de nosotros. Bueno, dejo el micrófono para quien corresponda. Bueno, pues muy buenos días. Y una de las primeras premisas que tenemos es que cuando escuchemos esta transmisión o que escuchemos esta palabra, primero pensemos que no es para nadie más, sino que es para mí. Esto es para mí. Independientemente de cada uno de nosotros, tomemos lo que nos corresponde, porque esa es la única manera en que vamos a poder crecer. Si yo pienso que esto no es para mí, entonces realmente lo voy a tratar de aplicar, pero el hecho no es que Dios le habla a todos en general. Dios te habla a ti. Hoy Dios te quiere hablar a ti, igual que a nosotros. Y como siempre decimos, primero esto pasa por nosotros. Esto siempre nos confronta a nosotros. Y el tema sobre el cual vamos a hablar es la parte en donde viene carnal. Vamos a leer el versículo que nos corresponde, que está en 1 Corintios 2:14. Lo va a leer aquí Julián. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de 1 Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo leo en la Nueva Biblia Latinoamericana. Entiéndase la Biblia católica. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Escuche, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente, ¿no? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Ok, entonces aquí tenemos dos rubros. Primero, el hombre natural y el hombre espiritual. Entonces, esa es la primera parte que me tiene que golpear. Hombre natural o hombre espiritual. Bueno, y de aquí vamos a partir nosotros con una palabra que viene en griego que nos va a definir el hombre natural, que nos va a indicar aquí Julián. Sí, la palabra el Nuevo Testamento en griego, en original, dice, o se traduce al español natural, o incluso algunas traducciones traducen también animal. Es la palabra, se lee más o menos así, es psúquicos. De ahí de hecho viene nuestra palabra española psíquico. Pero dice que significa, principalmente dice, de o perteneciente a la respiración, que tiene la naturaleza y características de la respiración. Y hay aquí una acepción que nos llamó mucho la atención, que dice, el principio de la vida animal, que los hombres tienen en común con las bestias. Y luego dice, la naturaleza sensual con su sujeción al apetito y a la pasión. Por sensual ahí, de igual manera, entiéndase, relativo a lo referente a lo sensitivo, ¿no? A los sentidos. Entonces tenemos que esta definición nos marca que el hombre natural es un hombre sensorial, es un hombre que se basa en los sentidos. Entonces el apóstol Pablo aquí habla sobre el tema de el hombre carnal. Pero empezamos diciendo, bueno, le está hablando a cristianos. Y entonces dice, bueno, ¿estamos hablando de cristianos carnales? ¿Cómo? Entonces sería como decir unión libre. O sea, son cosas que se contraponen. Pero no, resulta que no es que sean carnales, se comportan como carnales.
Entonces, la primera, si dices, bueno, está el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Primera, no hay cristiano carnal. Se comporta como carnal, pero no es cristiano carnal. Entonces, el carnal, ¿qué hace? Bueno, el carnal, como es sensorial o sensitivo, siempre va a buscar la satisfacción de sus sentidos. Por ejemplo, podemos poner que dice, antes de yo llegar, como el tema que estábamos tocando, a servir, quiero ser servido. O sea, antes de pensar, el carnal siempre va a pensar, antes de servir, yo quiero ser servido. Antes de funcionar o antes de producir, yo quiero que me den o recibir. Y bueno, dentro de todo esto, el hombre carnal tiene muchos conflictos y siempre lo vamos a ver como referencia como un niño. Un niño es muy cambiante. Un niño es, ahorita por ejemplo, te dice una cosa y al ratito, oye, lo que me dijiste, primero dice, ya se me olvidó. O la otra te la va a estar cambiando de forma continua. Te dice sí y al rato te dice no. Ese es el hombre carnal. Pero bueno, también dentro de lo que es el hombre carnal hay algo que tiene que ver con los celos. El hombre carnal es muy celoso. Dice, celoso no estamos hablando de celos humanos, como por decir, de la pareja, no, sino que está diciendo, es que él está acomodando y yo no. A mí no me dijeron. Pero a nadie se le dice. En la vida de servicio a nadie se le dice tienes que servir, porque ya lo hemos visto antes, que la vida en Cristo es una vida de servicio. Bueno, también dice que el hombre carnal tiene contiendas. ¿Qué quiere decir contiendas? Está buscando la forma de contender o la forma de discutir o la forma de decir, esto no es como tú dices. O sea, recibe una indicación y dice, espérame tantito, te explico. Cuando dice, espérame tantito, te explico, no sale otra cosa más que el hombre natural, como lo decíamos, y es muy fuerte al decir el hombre bestia, el hombre animal, sino decir, bueno, te explico. Bueno, es que no estamos pidiendo una explicación. Estamos dando una indicación. No es contender. Esa es la parte del hombre carnal. El hombre carnal contiende. Otra de las cosas, el hombre carnal también dice que hace disensiones. Y yo, bueno, busqué la palabra y resulta de que disensiones son divisiones. Entonces, el hombre carnal siempre va a decir, a ver, niños, siéntense aquí conmigo. Y las niñas de aquel lado. Y los de azul de este lado. Y los del verde de aquel lado. Y los rojos no nos llevamos con los azules. Bueno, ese es comercial. No, es otra cosa. El hombre carnal siempre va a decir, a ver, primero a mi familia. Primero reparte a los míos. Primero yo. Después yo. Y al último yo. Y si todavía queda, también yo. Ese es el hombre carnal. Creo que la opción de carnal es fuerte, pero el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos, a aquellos que rindieron su vida a Cristo, a aquellos que han recibido a la vida de Cristo y ellos se están pensando de esa manera. Hay muchísimas cosas dentro de también dice que el no carnal no está dispuesto a servir a otros. Y tampoco está dispuesto a buscar la santidad. El carnal no está dispuesto a buscar la santidad. Esto es muy grande porque dicen, está el hecho de ir a hacer compras domingo, hoy. Y está el hecho de también ir a la reunión. Decidimos de forma carnal y entonces dicen, mira, es que mejor voy a hacer compras. De todas maneras, lo veo en la transmisión. El hombre carnal hace eso. Bueno, le voy a pasar el micrófono aquí a Julián, que nos va a hablar. Julián, siempre me gusta trabajar con él porque él lo aterriza al griego, lo aterriza a las definiciones. Y bueno, es un gusto trabajar aquí con Julián. Y le digo esto porque
Conozco a muchas personas muy inteligentes en su sabiduría. Conozco a personas que han recorrido, hecho muchas cosas. Pero saber que estoy junto a alguien que va a trascender su vida, eso es otra cosa. He compartido mesa con personas preparadas y demás, pero que digo, ajá, y cuando le explico algo, un paréntesis a lo mejor, y cuando le hago una pregunta, oye, ¿y el oso quién le puso el nombre? No, pues no sé. Pero si yo le pregunto a Julián, ¿quién le puso el nombre de oso? ¿Al oso? Que en cualquier parte del mundo se llama oso. En sus distintas traducciones pues se sigue llamando oso. Y Julián me va a decir, Dios dio la instrucción. Y Adán le puso nombre. Y búsquenle como le busquen, los científicos no saben ni por qué el águila se llama águila, ni por qué el oso se llama oso. No encuentran el origen. ¿Vale? Gracias, Julián. Muchas gracias, Inge. Aquí, cuando estábamos platicando referente a la impartición del día de hoy, vimos muy marcada una especie de separación o distinción a lo largo de todo el versículo. Y de hecho me gustaría leer un poco desde más atrás, no nada más el versículo 14, sino desde el 6, para que podamos notar esa distinción que hace, como ya nos decía Efra desde un comienzo, ¿no? Está hablando acerca de hijos de Dios, está hablando a hijos de Dios el apóstol Pablo. Pero vemos unas características muy marcadas en dos grupos específicamente, ¿no? Entonces, voy a leer desde el versículo 6. Y dice, sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y ahí obviamente estábamos viendo, ¿no?, que está el hombre natural, que también algunas traducciones le dicen hombre animal, y el hombre espiritual, ¿no? Obviamente estas palabras de sabiduría de Dios están ocultas para el hombre natural, ¿no? Son misterio para el hombre natural, pero para el hombre espiritual no. Continúo leyendo, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. De nuevo ahí el hombre espiritual, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Al principio, cuando escuchaba yo esa pregunta de ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Tenía yo una especie de confusión, ¿no? Pero aquí mismo lo explicaba, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí es donde viene el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hace un momento dimos la definición de la palabra psúkikos, que se traduce natural o animal. Animal, entiéndase, referente a la ánima, ¿no? Al alma. Entonces, podría entenderse también como el hombre almático o que se rige por el alma, ¿no?
Y en contraposición tenemos la palabra neumáticos, que de hecho de ahí viene nuestra palabra hispana neumático. Pero obviamente en su original griego tiene un significado muy distinto. Y dice, que pertenece a un espíritu, a un ser, o a un ser superior al hombre, pero inferior a Dios, que pertenece al Espíritu Divino. También significa de Dios, el Espíritu Santo, que está lleno y se rige por el Espíritu de Dios. Y también dice perteneciente al viento o al aliento. Ventoso, bueno, tiene más acepciones, ¿no? Entonces, lo que nos queda bien claro es esta distinción de dos tipos de hijo de Dios, ¿no? Evidentemente, lo que es el ideal es que seamos esos hombres espirituales, ¿no? De hecho, más adelante en el siguiente capítulo sigue el apóstol Pablo reprendiendo, ¿no?, a los corintios, diciéndoles que pues les tuvo que dar de beber leche porque no podían aún consumir vianda, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando al respecto. Y ya para cerrar esta parte del hombre natural, el hombre natural tiende a ser engañado. Y el engaño refiérase algo muy simple. Te llega un mensaje en tu celular, dice, estás enlistado en los 50 primeros y te has hecho ganador a una televisión de 85 pulgadas. Y tu corazón salta y dice, ay, me gané una televisión. Ah, bueno, resultado. Puede ser que seas de fácil engañar. Y al hacer así, ese es el hombre carnal. Se va rigiendo a través de lo que va viendo. El hombre natural es fácil engañar. Donde dice, hay violencia. Y el hombre natural dice, vamos a comprar 3, 4 despensas porque hay violencia. O sea, se va rigiendo a conforme va sucediendo las cosas. Oye, está lloviendo mucho. ¿Sabes qué? No, ya nos vamos a inundar. Exagera las cosas. El hombre natural tiende a ser engañado, tiende a exagerar las cosas, tiene miedo, pero no, es así. Una vez que has creído, lo que corresponde es ser hombre espiritual. Eso dice la parte más interesante. No, fíjense que es importante entender que cuando nosotros, bueno, en mi caso, hay un antes y un después, es decir, antes de Cristo y ahora después de Cristo. Antes de Cristo, las personas, o sin Cristo, las personas se manejan meramente del modo natural. La forma humana es natural. Ahora no estamos hablando de ese tipo de personas, pero normalmente es así como viven las personas. Sin Cristo viven en el modo natural. Se rigen solamente por, como decía César, por las emociones, por las sensaciones, por lo que puedo ver, por lo que puedo tocar. No hay fe, desde luego. Cuando viene el Espíritu de Dios a dar vida a nuestro espíritu, o cuando el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu, entonces puedo ser un hombre espiritual. Ahí necesito yo hacer una separación de mi hombre natural, porque sigo teniendo sentidos, sigo pensando, sigo razonando. Pero ahora entonces, como decía César, cuando hay algún evento, cuando hay alguna circunstancia, ya no me rijo por mi naturaleza, me rijo por mi espíritu. Y entonces, no sé si a usted le ha pasado, cuando dice, no, es que la inseguridad está muy alta. Sí, hay que ir a tal colonia o a tal localidad a visitar a una persona. No, pero por allá está más feo. ¿Puedo regirme por mi hombre natural o puedo regirme por el hombre espiritual? ¿Qué haría el hombre espiritual?
sin duda va. ¿Pero está peligroso? Sí, pues no deja de estar peligroso. Pero entendiendo que no es por lo que la persona va a hacer, sino por lo que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros va a hacer cuando te presentes al enfermo, cuando te presentes al necesitado, cuando te presentes donde está el problema, allá donde está peligroso. Necesitamos entender eso, porque ahora, bueno, todos estamos en Cristo, todos estamos en Cristo, pero necesitamos hacer esa separación de mi hombre natural, mi hombre, suena muy feo, hombre animal, aunque ya, bueno, ya se dijo que no es animal por las bestias, pero es como si. Entonces, en el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Creo que me brinqué, disculpen. No está bien. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural se rige, otra vez, ya estamos en Cristo, pero me sigo comportando como hombre animal. Pero es que, ¿por qué dijeron que hay que ir hasta allá? ¿Por qué no lo hacen en Tustepec, los que son de Tustepec? El evento que tuvimos el día de ayer de la fiesta de mi pueblo, en honor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo hacen en Cosolapa? ¿Y a poco sí hay que ir? ¿Van a pasar lista o van a revisar o puedo tomarlo como algo natural o puedo tomarlo como algo espiritual? ¿Qué me une a Julián, que es de Tustepec? ¿Qué me une a César, que es de Nopaltepec? A Crescencio, que es de Tustepec. ¿Qué me une a ustedes? Pues me une el espíritu. Entonces, esto es espiritual 100%. Cuando nosotros tomamos ese tipo de pensamiento, entonces, cuando no alcanzo una silla, o los que venimos en la camioneta y no alcanzo un buen asiento, si yo lo estoy tomando 100% espiritual, no tengo ningún problema en irme parado o estar parado. Eso es que aquí donde nos tocó, toda la brisa porque ayer llovió en el evento, yo me estaba moje y moje. Pues sí, no fueron 2 días o 3 días que te estuviste mojando, o asoleando, o con frío. Fue un ratito que apenas si nos alcanzó. Entonces, nuestro espíritu, que en el texto bíblico dice espíritu, la raíz griega que sería neuma, que no es como el ímpetu humano, no, es el espíritu, la vida de Dios mismo dentro de cada uno de nosotros, que es el que nos hace reaccionar así. Siempre, fíjense bien, que como que vamos a tener esas opciones, por decirlo de una forma. ¿Cómo voy a actuar yo? ¿Mi actitud cómo va a ser? ¿Como hombre carnal o animal? ¿O como hombre espiritual? Siempre voy a tener esas dos opciones. Claro, los que tenemos bien definido, los que tienen bien definido que esto es espiritual, entonces esta no aplica como opción, pero puedo también considerarlo. Y sí, cuando nos invitaron, yo pensaba, ¿va a llover? Sí, seguramente sí, porque el pronóstico del tiempo decía que iba a llover. Pero son 3 horas de viaje los que vinieron de Cosolapa. Son 3 horas de viaje. Y puedes quedarte 3 horas a ver la tele o puedes disfrutar 3 horas de viaje. Es importante, ¿por qué? Porque de eso depende, bueno, como ahora vamos a ver adelante, de eso depende nuestro tiempo. De eso depende, de cómo yo tomo las cosas. Bueno, no me quiero adelantar, voy a dejar a Cres. Sí, pues ya como vimos, ya lo dijo Julián, la definición de espiritual, que viene de la raíz griega neuma. Y también algo que mencionaba él es lo referente al viento, ¿no? Y es algo, el espíritu es como el viento, que no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces, muchos
que hemos nacido de nuevo, bueno, a todos los que nacimos de nuevo, se nos fue implementado el Espíritu de Dios. Y sin duda alguna, nos habla en el diario vivir. Pero el hombre natural, como lo veíamos, deja de escuchar y de hacerle caso a ese espíritu. El hombre espiritual basa su vida en lo que el espíritu le dice. Entonces, cuando estamos haciendo algo incorrecto o que no es de Dios, sin duda el espíritu nos advierte. Pero de nosotros queda si arreglamos el rumbo de lo que estamos haciendo o lo vemos como desapercibido, como que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, cuando el hombre se basa en su propio pensamiento, deja de escuchar al espíritu, deja de ser espiritual. Y entonces las oportunidades que se le presentan, deja de verlas. Para el hombre natural, para el hombre animal, como veíamos, que se basa en las emociones, el tiempo no le alcanza. Quisiera tener más tiempo en el día para complacer todas sus necesidades. Y aún así no le alcanza. En cambio, el hombre espiritual, su vida la basa en los kairos, donde las oportunidades se presentan en el momento en que Dios lo presenta. No es en el momento en que nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos que vivimos en la tierra, queremos que se nos presenten. Entonces, de nosotros queda esa oportunidad de tomarla. Pero si estamos tan enfrascados en nuestra propia vida, ¿ustedes creen que cada uno, o al menos yo, podría ver esa oportunidad? Si digo que 24 horas no me alcanzan, ¿creen que cuando se me presente un kairos la pueda ver? Sin duda, es imposible que un hombre natural pueda ver los kairos. Entonces, cuando Dios nos da esta palabra, es porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios. No es que no lo tengamos. Nos comportamos como si no lo tuviéramos a veces, pero sí lo tenemos. Y es parte de la enseñanza que Jesús nos dejó, de que cuando vemos que las cosas no funcionan, hay que pararnos a ver por qué no están funcionando. Probablemente el tiempo, que yo le puedo decir mi tiempo, pero no es mi tiempo. El tiempo no me alcance para hacer lo que yo quiero. O no estoy logrando lo que yo quería lograr. Porque ya una vez que hemos nacido de nuevo, ya nuestro propósito, nuestras metas ya no son las mismas. Nuestra vida da un giro de 360 grados, donde todo lo que nos motiva a vivir día con día ya no es el tiempo en Cronos, sino es el tiempo en Kairos. Y sin duda, como hijos de Dios, necesitamos vivir bajo ese espíritu. Fíjense que les decía que es muy trascendente poder entender esto, porque hay algo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Leemos en la palabra que la vida de Cristo está siendo formada en cada uno de nosotros, y eso lo creemos. La vida de Dios mismo está siendo formada dentro de mí. Si yo permito o me sigo rigiendo por la vida natural, no voy a madurar. No voy a llegar a un estado de madurez
que es lo que Dios mismo quiere hacer conmigo. Si actúo siempre, mayormente, como carnal, no voy a madurar. Sucede mucho con nuestros hijos. Entendemos que, por ejemplo, hay ciertas etapas en que los hijos actúan de una forma. Digamos, desde que camina hasta que tendría, no sé, 6 años, 8 años, juega y normalmente deja los carros tirados, los juguetes tirados, las pelotas tiradas. Pero cuando, por ejemplo, ya tiene 15 años, creo que no vemos que deje sus carros tirados, sus muñecos tirados, ¿por qué? Para empezar, ya ni juega con eso. Ya cambió. Ya va, decimos nosotros, madurando. Va pensando de otra forma. Lo mismo sucede cuando llegamos a Cristo. Venimos con un montón de ideas, venimos con sin duda una estructura mental ya bien formada. Aprovechando lo que estoy diciendo, no sé si ayer disfrutaba yo más ver a los jóvenes cantar, en general a todos los que estaban ahí, los jóvenes de 15 a 25 años, o disfrutaba yo más ver a los viejos. ¿Por qué? Por esa estructura mental que, por ejemplo, los adultos ya tenemos, sin duda. Sabemos cómo es la vida, sabemos cómo funciona esto, sabemos cómo... Pero cuando venimos a Cristo, todo eso es quitado o es apartado de nosotros y evidentemente lo que nos rige es la vida de Cristo. Entonces, si yo me sigo rigiendo por el hombre natural, no voy a madurar en Cristo. ¿Qué quiere decir madurar en Cristo? Bueno, no va a haber en mí una necesidad ni de vivir la vida de Cristo, ni de impartir o compartir la vida de Cristo. No va a pasar. ¿Por qué? Porque yo mismo no la estoy viviendo, yo mismo no la estoy sintiendo. En cambio, el hombre que se rige por el Espíritu de Dios va a poder madurar. ¿En dónde? En todas las áreas. ¿Por qué? Porque como bien dice la palabra, todo lo lleva a juicio, todo lo puede discernir, todo lo va. ¿Y será que esto está bien? Oye, ¿sí nos conviene que compremos un auto nuevo? ¿Cómo para qué es un auto nuevo si el auto que tienes está en perfectas condiciones? No es que mi pariente ya se compró un auto nuevo. No. Eso es carnal. Espiritual. ¿Abona el reino de los cielos que yo me compre otro auto? Bueno, tengo uno, no voy a comprar otro, voy a tener 2. ¿Eso abona al reino de los cielos? Entonces lo voy discerniendo. Número 1, por la guía del Espíritu. Y número 2, por la guía de nuestras autoridades, sin duda. Así que bueno, es muy interesante esto. No terminaríamos, pero por ahí va el asunto de ser carnal o dejar de ser carnal y ser espiritual. ¿Está bien? Oh, dele. Tenías otra de los conceptos, tiene que ver con lo que hemos visto últimamente, que es relacionado con la autoridad. El hombre carnal repele cualquier tipo de autoridad. El hombre carnal dice autoridad no me huele bien. El hombre espiritual busca someterse a una autoridad. El hombre carnal dice ¿por qué tengo que avisar? El hombre espiritual dice voy a avisar, aunque no tenga mucho sentido. O que pensemos que es importante o no es importante. Al final, esa es esa parte en donde en cada área que nosotros lleguemos a ver, siempre va a haber esa opción. No estamos hablando de que nos vamos a ir al infierno, no, estamos hablando de producir, estamos hablando de dar fruto, de madurar, de ser productivos, de hacer lo que Dios ya nos dijo que podemos hacer y saber que lo que nos está trabando es una sola cosa, el comportamiento que tenemos. Ok. La urgente necesidad de emigrar, ¿no? De tener una reforma. Bueno, por un lado hablamos del hombre natural, que es el hombre sensitivo, el hombre sensorial. Bueno, en
término acá más de nosotros, de la cuenca del Papaloapan, el hermano chiquión. Se pone chiquioncito por nada, por nada. No lo puedes tocar con la hoja de una Biblia, Biblia de texto, porque se enoja, no le gusta. Y se escucha bien así como ustedes categóricamente lo están afirmando, el hombre natural. Pero hermanos, ¿sabes quién es el hombre natural? Es el hermano natural, es el cristiano natural. O que se rige por el ánima o por el alma. Entonces de allí que vienen los otros adjetivos, el hombre psuquicoso, el psicológico, o el hombre sarquicos, que es el hombre carnal. Pero son hermanos a los que Pablo está dirigiendo su carta y se mueven en un ambiente de las manifestaciones del Espíritu, pero tremendas. Pero Pablo dice, es que yo necesito que con todo y eso, o sea, no quiero que den eso, pero quiero que ustedes puedan migrar, puedan tener una reforma en su manera de pensar, para que pasen de ser ese hombre natural a ser ese hombre espiritual, o ese hermano natural a ser ese hermano espiritual. Y hay una palabra que no sé si se les quedó por allí traspapelada, la palabra percibir. Dice, el hombre natural, porque esta versión dice el hombre animal, pero bueno, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. No percibes cuando alguien se sienta contigo y te dice, mira, habría que hacerle así, así, mejor sería bueno que abrieras un nuevo negocio. El natural no lo percibe. Dice, no, eso lo voy a arreglar, pero lo voy a arreglar de otra manera. Sí lo voy a arreglar, pero de otra manera. Ya estuvo. Ya. No alcanza a percibirlo. ¿Qué es percibir? Muchas definiciones del diccionario. Pero una que aquí yo seleccioné muy pequeñita, dice, recibir favorablemente. Percibir es recibir favorablemente. Es escuchar, abrazar, dice, hacer lo propio. Entonces recibió una instrucción, y sabes que deberías hacer esto y esto en tu negocio. ¿Y qué tenía que hacer? Abrazar y hacer propio aquello que está escuchando. No rechazarlo, recibirlo a costa de uno mismo. Pero la palabra percibir nos deja todavía una idea un poquito más fuerte. Porque percibir tiene que ver con lo que no miras, pero que debes tomar de la mano. Pero que yo debo tomar de la mano. No lo estoy mirando, pero lo estoy recibiendo, lo estoy percibiendo. Entonces lo tomo de la mano, mis ojos no lo han visto, y digo, no sé cómo, pero esta cosa tiene que salir por ahí. ¿Ya? Uno está teniendo una migración, está cambiando la manera de pensar. Y estoy hablando de algo sencillo, porque si no lo aterrizamos en la vida diaria, pues tenemos un problema, ¿no? Es cuando hay alguna cosa que uno tiene que cambiar o que tiene que mejorar. Y ahora estaba diciendo, podría ser un trabajo, una inversión, un negocio. No, pero quién sabe, es demasiado reto, demasiado. Entonces quédate aquí, no, porque yo aquí me muevo y está bien. No. Probablemente es como el chico que quiere aprender batería, a tocar la batería, pues, y se emociona. Y dice, sí, no, sí. Y cuando el instructor le dice, no, pero espérate, esto no lo tienes que hacer, ¿sabes qué hace? Ya no viene a la siguiente clase y se le olvidó que tenía un llamado de Dios para tocar la batería. ¿El hermano qué? ¿Qué? ¿Qué, chiquión? Natural, sensorial, sensitivo, sárquico o psicológico. ¿Ve? ¿Por qué ella no toca la batería? Es que fue flor de un día, se emocionó. No se emocionó. ¿Sabes hasta dónde le duró el gusto? Hasta que le llamaron la atención, que en su casa no le llaman la atención. No está acostumbrado. Probablemente en el hogar hay un ambiente de ¿qué? De anarquía. Pues tú lo dijiste, ¿no? El hombre natural no le gusta ¿qué? La autoridad. Entonces hay un estado de anarquía. Entonces sabe que porque es hermano, tiene un llamado de Dios y le emociona y dice, no, es que esto yo tengo que hacerlo, debo hacerlo yo. Sí, yo creo que Dios me puede ayudar. Sale,
Va, se mete a la clase una vez que evidentemente viene la disciplina. ¿Qué disciplina tiene que ver con qué? Con orden, ay, más bajito, con orden, con orden. Entonces dice, no, yo de aquí no soy, esto no es para mí. El instructor está endemoniado. ¿Viste? Entonces es que no percibe, o sea, no puede ver más allá de donde la instrucción. Platicábamos en el previo y decíamos, ¿cómo lo defines? Mira, es bien sencillo, tiene que pasar por nosotros. Cuando alguno de nosotros recibió una instrucción, ¿qué es lo primero que pensamos? No, está exagerando, no, es que bárbaro. Ah, es que no percibo. No estoy tomando de la mano y no estoy haciendo mío aquello que estoy escuchando. Y entonces surge la otra frase, déjame te explico. Ya. Entonces, el llamado del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Corinto es que tengan una migración de ese hombre natural o carnal o almático o psicológico para que pasen a formar parte siguen siendo cristianos, están pasando, como dijiste, una etapa de almatismo. Pero pasar una etapa de almatismo es una cosa, quedarse a vivir en el almatismo es un lastre, porque no puedes avanzar. Bueno, hago un comercial acá otra vez. Tuvimos un evento y todo bien, ¿no? Hermanos, no es queja. O sea, el día que yo me queje, mejor me muero primero. O sea, ¿para qué sirvo? Porque si me voy a andar quejando, entonces, ¿qué soy o de qué estoy hecho, pues? No es queja. Pero lo que vimos ayer es resultado de trabajo arduo, de una y otra plática, de una y otra, de sensibilizar, de quedarse callado, de escuchar, de ponerse en el lugar del otro, tratar de darle la razón sin perder mis principios, sin perder el piso, no imponer, sino que haya un consenso. Y entonces, ¿cómo sale todo? Sale divino, o sea, tocado por la mano de Dios, dirigido por la mano de Dios, pero previo hay una etapa de sensibilización. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes todos, es que el inicio de la carta está genial, el 1 Corintios, por favor, 1 Corintios, el capítulo 1. Actívele su micrófono por ahí. 1 Corintios capítulo 1, desde el 1. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está bien. A la iglesia de Cristo les está hablando. ¿Y sabe qué es la iglesia de Cristo? Los santificados. Son hermanos santificados. Santificado es apartado. Ya que son apartados, ya que somos apartados, Pablo nos está llamando a salir de esa etapa de infantilez espiritual y pasar a una etapa de adulto espiritual, dejar de ser el hermano carnal o psicológico, es decir, almático, que se rige por los sentimientos, por lo sensorial, y pasar a ser el hermano que percibe. Es que percibir, no bien estás escuchando una instrucción que te va a generar un reto y tú ya estás viendo el resultado. Y dices, wow, eso va a estar genial. ¿Cómo va a salir? ¿Quién sabe? Pero va a salir, ya es que se paró del otro lado, tuvo una migración en su manera de pensar. Y tuvo necesariamente que dejar su árbol de mango, su árbol de pimiento y su entorno. Es que este es mi ranchito y yo de ahí, no, tuvo que migrar, dejar todo eso y pasar a pararse de este lado. Y entonces va a salir pues de su pequeñísima, ni siquiera debería decirse así, discúlpenme la expresión, de su pequeñísima y raquítica cosmovisión. Sí, cosmos, mundo, palabra griega. Entonces su perspectiva del mundo es demasiado chiquita. Es aquí yo, ¿cómo dijiste? Primero yo y al último yo. Y luego, y si las sillas están bien acomodadas, qué bien, qué bueno que las acomodaron bien. Y no acomodaste una.
No, ¿por qué no acomoda una? Porque no le alcanza la manera de pensar. Por eso necesita abandonar esa manera de pensar y sufrir una migración, un traslado, en donde deja todo aquello que hasta ese tiempo, que hasta este tiempo le ha sido un lastre o un estorbo. Gracias a Dios por las palabras del apóstol Pablo, magistrales. Les escribo a ustedes que son los ¿qué? Santificados. O sea, ya estás apartado. No te escapas, ya estás apartado. Ahora, ya que estás apartado, ya que estoy apartado, ¿me conviene qué? Migrar. Me conviene tener una reforma estructural que el hermano necesita, o sea, que yo necesito. Y eso implica abandonar y dejar en la historia, porque ahora viene otro asunto. Entonces, percibir es recibir favorablemente, es abrazar y hacer propio aquello que estoy recibiendo. ¿Está bien? Percibir. El hombre natural no percibe, por eso no hace suya la, ¿cómo se dice? La visión. Por eso no la hace suya, la vida de servicio. Vamos a dejarle la vida de servicio. No hace suya la vida de servicio. ¿A qué horas llegas el sábado? Ay, por ahí de las 5. Ay, llego temprano a las 5. Pírate, no, por favor. Tiene que sufrir un cambio en su estructura mental. ¿A qué horas llegas? Híjole, pues ni sé, mano, pero me quiero ir desde el viernes. Aunque sea estorbar, pero yo voy a estar ahí. Está bien, nadie estorba. Es más, hasta el que estorba hace falta para que alguien le diga, quítate para allá, hermano. Sí, si no, todo bien, ¿no? Tampoco. Pero está ahí, pero estás esperando, pero el natural está esperando que todo esté listo. Y si no está bien, uy, ahí sale. Para eso sí, para eso sí. Ay, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué no de esta manera? ¿Por qué no de la otra? El apóstol Pablo lo miró, pero lo dijo categóricamente. Ustedes son los santos de Dios, son los santificados. O sea, me merezco un ascenso, llegué a las 2 de la tarde, necesitabas llegar el viernes. Nos perdimos el privilegio de ser anfitrión. En serio. Y nos perdimos el privilegio de brillar. Nuestra luz la metimos debajo de la mesa. Y era el momento para brillar. Era el kairos que pasaba enfrente del neumáticos. O sea, del hombre espiritual. Pasó la oportunidad del otro. ¿A poco era una oportunidad? No. Entonces, bueno, como quiero ir a otra cosa, necesito acá dejar este asunto. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas, y percibir es abrazar aquello que se recibe, es hacerlo como de uno mismo, tomarlo de la mano, ir allá. A ver si funciona. No, yo sé que va a funcionar y va a sobrar. ¿Viste? ¿Por qué? Porque lo percibió. Dice, es confesión positiva, ¿no, Señor? No. Es aquello que mientras para el hombre natural es un misterio, y va a seguir siendo un misterio hasta que lo haga suyo, hasta que lo experimente, va a seguir siendo un misterio para el hombre natural, y para el hombre espiritual sí, pues este es el Señor, así actúa, Él así opera, Él así trabaja, Él así le hace. El apóstol Pablo está llamando a la iglesia, a los santos de Dios, a tener una migración en su manera de pensar, para dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas, para dejar de ser consumidores y pasar a ser productores, para pasar de ser generadores de problemas a ser solucionadores de problemas. Entonces el natural genera problemas. El espiritual dice, ¿dónde hay un problema para resolverlo? Yo quiero resolver este problema que está aquí. No hay ninguno, pues hay que generar uno para que haya que resolver. Entonces, usted dirá, como mis compañeros decían antes, bueno, no en la transmisión, ¿y esto cómo lo pegamos con el tiempo? No, pues es que tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? No sé si quieren compartir algo ahí. Pues ya voy encarregado, ya no les doy el micrófono. Sí, dale. ¿Les sigo? ¿Les sigo? Bueno, que conste. El hombre natural está muy, muy íntimamente pegadito a una vida que se llama bios.
Palabra griega, bios. Pegaditito al bios, que se rige por cronos. O sea, el tiempo. ¿Ve? Y no se dio cuenta que el tiempo es su verdugo. ¿Por qué? Porque cronos le va a quitar la bios al ser humano. La vida se la va a quitar el cronos. Entonces, el hombre natural, ¿sí?, le pone demasiado énfasis a bios y a cronos. Y pasa la oportunidad que decía hace un ratito de la silla, ¿no? Y pasa la oportunidad de poner la silla, ni la vio, porque está sumido en su hombre natural, en su bios, cuidar de él, de su bios. No se dio cuenta que mientras lucha por cuidar su bios, por ganar su bios, está perdiendo su zoé. Entonces el hombre natural, el hombre biológico, se rige por el cronos y quiere estar siempre metido en lo pasajero. Y de veras, lamentablemente, no se dio cuenta que al pegarse tantísimo al cronos y a lo sensorial, a lo sensitivo, ese mismo cronos un día le va a dar una puñalada con un espejo. ¿Cómo con un espejo? Una puñalada, no, una puñalada se da con un puñal, no, una puñalada con un espejo. Y el espejo le va a decir, te hiciste viejo. Cronos te mató. Surge la poderosísima voz del mismo trono de Dios en la pluma del apóstol Pablo. Mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día tras día. Ese es el hombre espiritual que se renueva. Imagínate cuándo se va a hacer viejo. El hombre espiritual se dice que ¿qué? Cada día que pasa, ¿qué hace? ¿Y el otro? Entonces, de allí la importancia del apóstol Pablo de llamar a nosotros los santificados, a mí primero, de llamarme a tener una migración, un cambio en mi manera de pensar, para que deje de ser ese sarquicos, sarx, carne, carnal, o ese psuquicos, psique, psicológico, mental, almático, sentimental, a más no poder. Y me está haciendo un llamado a salir de allí para pasar a formar parte de los mismos santificados, pero ahora que son el hombre neumáticos o el hombre espiritual. Y el hombre espiritual, ¿qué cree? No bien le están emparejando un reto y dice, sale, puedo aportar algo, puedo hacer así, va a caminar así, si yo sé que por aquí va a funcionar. Y como decían mis compañeros antes, y entonces estás en el trabajo, en la escuela, en la calle y no te cansas de compartirle a la gente y le hablas al borrachito. Usted dirá, ay, no sé usted qué pensó cuando, híjole, bueno, yo no sé usted qué pensó ayer que estaba tratando con una persona y lo atendí ahí. No sé usted qué pensó, déjeme imaginarme qué usted pensó. Pensó, ay, qué buena gente, el hermano Efra, ¿no? Que está, no soy buena gente. ¿Sabes qué? Yo fui ahí a orar por este amigo y a darle gracias a Dios. Dije, Señor, aquí estoy yo. Así. Señor, no. Bueno, no le puedo decir eso a Dios, ¿verdad? Pero no juegues, Dios. O sea, así estaba, peor estaría. Sí, no, qué bueno eres. Si entonces no oraste por él, pues sí, pero yo le estaba dando gracias al Señor de que, ¿cómo hiciste eso conmigo? Abriste el mar en el desierto. Sé que lo harás otra vez. El hombre espiritual, cuando dice, sé que lo harás otra vez, sí, él lo va a hacer. Lo hizo conmigo y lo va a volver a hacer. El hombre natural dice, quién sabe, eso está feo. Así dicen, es que estaba borracho por eso. Es que esto, no. Por eso el apóstol Pablo nos está llamando a salir de ese grupo somos los santificados, pero a salir de ese estado natural y pasar a este hombre espiritual, en donde el hombre espiritual, por el contrario, cuida su zoé, que es la vida eterna, la vida de Cristo adentro de él.
Y esto es lo máximo que podría ocurrir. Y esa Zoé, para ese hombre neumaticoso, ese hombre espiritual, esa Zoé se va a regir por Kairos. Y cada que haya un Kairos, se renueva. No se hace viejo, se renueva. Día tras día se renueva. Día tras día se renueva. Y vive en Kairos, de Kairos en Kairos. De gloria en gloria te veo. De Kairos. La gloria es manifestación, gloria es presencia, gloria es la expresión de Dios. Entonces la expresión de Dios en ti, la expresión de Dios en mí, es la meta, hermanos, es el objetivo y es el reto que el apóstol Pablo nos pone en este párrafo bíblico. Necesitamos redimir el tiempo, reconsiderar que desde Zoé vivimos Kairos, y Kairos a la inversa de Cronos para Bios. Cronos mata a Bios. Kairos le da todavía más vida a Zoé, a la vida de Cristo adentro de nosotros, el hombre espiritual. Por eso abunda todavía. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le parecen, ¿qué? Locura. Está loco el Efra. Hombre, si así fuera tan sencillo. ¿De veras no sabe? ¿De veras no se da cuenta que no hay dinero? No voy a discutir más ese tema. No. Necesita una migración acá, una reforma estructural que la persona necesita, ¿no? Tenga consenso, espíritu, alma y cuerpo, los tres poderes ahí en usted, internos. Tenga consenso, llévenlo a votación. No permita que la carne y que el alma le venza. Permita que el espíritu se imponga y saque la reforma que el ser humano necesita. El tema del señor que estaba ahí, muy especial para mí, porque no nada más es decir, si por él solamente hubiese sido el evento, vale la pena. Porque mientras que todos estamos viendo cuánto comiste, si está lloviendo, si te mojaste, a él no le estaba interesando su bios, él estaba interesando su Zoe. Y dice, y no sabe nada, sí, cierto, no sabe nada, pero Dios que pesa el corazón. Nosotros estábamos viendo, oye, ya me voy a mojar, ¿dónde está mi taxi? Enojado porque no llegaba el taxi. Él no estaba preocupado por eso, él estaba preocupado porque oraran por él. Y si tan solo ese evento valiera la pena, esa alma habría valido la pena. Porque todos los que estábamos ahí, que somos santificados y somos santos, vemos la vida de una manera diferente. ¿Cuál? A lo mejor muy inclinada al bios, al cronos y a todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, porque no nada más es algo simple lo que vivimos todos los días. Es la decisión en donde te juegas un día perdido o un día ganado. La vida se escribe en días como hojas blancas. Y cuando tú agarras y haces algo que viene refiriendo a la vida Zoe, que es la vida de Dios, escribes algo ahí. Y decir, hoy no tuve nadie que ver, pero hoy me acordé que tengo que orar por esta persona. En esa hoja se van escribiendo unas palabras que dicen que la vida tuvo sentido ese día. Cuando nosotros no hacemos nada de la vida Zoe, que es la vida de Dios, ese día pasa como una hoja en blanco. Y esta semana que tuve la oportunidad de ver a un compañero, le dije, ¿qué has hecho con tus 18 meses que Dios te ha regalado desde el día del accidente? Y digo, ¿qué hiciste? Él me dice, es que no sé cómo hacerlo. Dije, no, es cierto. No es que no sepas, es que no quieres hacerlo. Porque hay una gran distancia entre hacer las cosas por entendimiento o hacer las cosas por fe. Y busquen en la Biblia y los grandes hombres de la Biblia lo hicieron a través de fe. Desde Abraham, Moisés, todo lo hicieron a través de fe, todo lo hicieron a través de esa vida en donde viene la vida Zoe, la vida que viene de Dios. Esa vida que te hace crecer, esa vida que te hace renovar, esa vida que no te deja, esa vida en donde estás pensando que mi crono se está acabando, pero mi vida Zoe va haciéndose cerca porque un día me voy a presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, como ayer lo cantábamos, ¿y qué le voy a decir?
Voy a hacer así mi hoja, buscando una hoja escrita de mi vida. O voy a decir, mira, y este día, y agendas llenas. No es simple lo que estamos viendo, es la vida Zoe, la vida que se escribe día a día y que dice, mira, es que mi vida valió la pena. Aunque mi cronos se esté acabando, mi vida está valiendo la pena por los kairos que estoy teniendo. Gracias porque Dios nos regala una oportunidad de ver a una persona hincada y podemos decir, es un borracho, es un alma. Es un alma. Y por un alma el cielo hace fiesta. Y nosotros hacemos fiesta por eso. Un amigo me comentaba, ¿cómo le hago? Yo le dije, mira, el final de todo es dar frutos. Frutos del Espíritu, como ya lo habíamos comentado en otro tiempo, pero al final es que tú puedas experimentar que estás haciendo cosas eternas. Y las cosas eternas son personas. Personas que son trasladadas al eterno, en donde en lo eterno el tiempo no hay. El tiempo deja de existir. Bueno amigos, gracias como siempre o como en otras ocasiones por su tiempo, por la amabilidad de su atención y sin duda, aunque parece un poco enredado, espero que no, que lo vuelva a escuchar y pueda comprender bien nuestra vida natural, cronos, nuestro tiempo normal y nuestro tiempo kairos, que es el tiempo que viene de Dios. Así que no se pierda la siguiente. Esperamos vernos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos, por haber estado atentos a esta impartición. Y sin duda es algo que viene a impactar primeramente mi vida, obviamente, en nuestra vida. Y pues obviamente es lo que el Señor quiere para todos nosotros, ¿no? Que seamos ese hombre espiritual, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Y como lo decía el Inge, sin fe no podríamos tener esa vida espiritual, ¿no? Porque es algo que no vemos. El espíritu se basa en la fe, algo que no vemos, pero que si confiamos en Dios, esas decisiones que tomemos algún día tendrán fruto. El tiempo que Dios lo decida, no el tiempo en que nosotros querramos que sucedan las cosas. Y bueno, nada más, pues la invitación primeramente o sea, esto lo tomo primero para mí, pero cada uno de nosotros tiene esa oportunidad, ¿no? De ver dónde está parado y llevarlo a la práctica. Muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar la plática diciendo que se nos ha presentado un reto enfrente. Y el reto es, creo que debo expresarlo así, sufrir una migración o tener una migración, pero probablemente implique sufrir una migración. Dejar un estado de comodidad para pasar a enfrentar un reto. Santos en el Señor, como dice el apóstol Pablo, percibir las cosas del Espíritu es como caminar hacia lo desconocido, pero es abrazar los principios del que todo lo ve y todo lo conoce. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, pero Él sí sabía, y nosotros nos la jugamos por Él. Tuvimos un cambio en nuestra manera de pensar, sufrimos una migración. Todos conocemos, ahora terminaban hablando de fe, todos conocemos al padre de la fe, así se le conoce al patriarca Abraham. Como papá Dios sabía lo que implicaba este personaje, le dejó por perpetuo al pueblo de Israel una oración. Bueno, algunas oraciones, pero dentro de una oración, un fragmento muy, muy enfático que tú dirías, ¿y por qué tenía que estarle recordando todo eso?
Para que no se le olvide que todo lo que el padre Abraham representa, fue y es, todo el legado que Abraham, nuestro padre en la fe, dejó, es para nuestra instrucción. Y nuestro padre Abraham sufrió una migración, tuvo un cambio en su manera de pensar, que lo llevó a un cambio en su manera de vivir, caminar de la mano, porque él percibió aquello a lo cual estaba siendo confrontado, y caminó de la mano con el que todo lo ve y todo lo puede. Y quedó escrito para la posteridad y como estatuto perpetuo para el pueblo de Israel. Dice: y tú responderás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante. Mi padre fue un arameo errante. O sea, tenía 3 propiedades, ¿no? Sí, ¿no? No, ¿fue un qué? Arameo errante. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Abraham lo miró? ¿Abraham lo miró? ¿Lo miró? No, lo percibió. Percibir es llamar las cosas que no son como si ya fueran hechas. Y ese es el reto en nuestra vida diaria, cuidar el tiempo que tiene que ver con kairos. Evidentemente que se desarrolla en nuestros bios, pero dentro de nuestro bios está Zoé, y es en donde se desarrolla el hombre espiritual, para enfrentar los retos y para decidirse, como somos santificados en Cristo Jesús, a tener una migración en nuestra manera de pensar. Y usted debe salir de acá diciendo: ¿y dónde está una silla para componerla? Y usted debe salir de acá diciendo: ¿por qué no regresan el tiempo? Y yo, por Diosito, que ahora sí voy a ver qué cosa hay que hacer. ¿Por qué? Porque es un reto. Y cuando el apóstol Pablo empareja este reto a los corintios, sabe que sí pueden. Porque son ¿qué? Los santificados. Sí pueden. Son los consagrados para el servicio del rey. Entonces, con estas palabras que nuestro Padre Dios dejó establecidas para que dijeran esta oración los israelitas: mi padre fue un arameo errante. Eso duele, ¿no? Debería doler. ¿No? ¿Sabes qué? Mi padre bajó de los barcos que venían de Europa. No, puritita sangre azul. Creo que por eso es que me gusta decir: mi abuelo llegó el corazón de Oaxaca a Veracruz descalzo y con ropa de manta. Creo que por eso me gusta. ¿Por qué? Porque pues de ahí vengo, son mis raíces. Pero siempre es un reto acá. ¿Para qué? Para no olvidar a la gente que viste de manta y que andan descalzos todavía. ¿Por qué? Porque mi abuelo de allí vino, del mero corazón de Oaxaca. Pero ahora, confrontados por el apóstol Pablo en su carta a los Corintios y llamándonos a cada uno de nosotros a sufrir una migración. Por favor, esto es personal. No es cierto que es nada personal. No, esto es personal. Es usted y Dios. Es usted confrontado con este párrafo bíblico y tenemos una maravillosa oportunidad. Si usted dice: es que no entiendo lo que están diciendo. Exacto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Es una buena respuesta. Si usted dice: es que no entendí nada, perfecto. Es el examen en donde comprobamos que realmente necesitamos una migración y caminar en el tiempo que Dios estableció para nosotros en esta oportunidad. Gracias, caballeros y damas. Bueno, yo seguiría hablando acá porque hoy sí fui muy censurado con el micrófono, pero agradezco al Señor. Creo que un día vamos a hacer una maratónica, ¿no? Para que, ¿no? Aunque no lo grabemos, para que no haya tanto problema ahí. Pero sí agradecido con el Señor por este tiempo que Él nos permite. Gracias, compañeros. Creo que bueno, no fuimos tan explícitos quizá, pero dimos lo que tenía. Con nada nos quedamos. Gente, con nada nos quedamos. Si es que no lo explicaron bien, no tenemos más.
Algún día el Señor nos revelará más, diríamos más, pero una cosa sabemos, hemos percibido que estamos enfrente a un tiempo para cambiar nuestra manera de pensar, que va a traer en la práctica un cambio en nuestra manera de vivir. Muchísimas gracias los que están aquí presentes. Bueno, la fiesta sigue. Bueno, así con un poquito de pena le digo a los que siguen la transmisión acá, nosotros todavía seguimos la fiesta. Imagínense, tenemos que comer. Sí, pues aprovechando que estamos acá en la familia, en Cristo Jesús, presentes físicamente, a los que siguen la transmisión, un abrazote, les amamos de veras en el amor del Señor. Algún día quisiéramos verles y abrazarles y conocerles, ¿verdad? Algunos no los conocemos, pero alegren nuestro corazón, dejándonos saber que aman a Cristo Jesús y que están dispuestos a enfrentar este reto. Los que están acá, familia, les apreciamos muchísimo el amor de Cristo Jesús. Nunca nuestra intención es más que juntos podamos crecer en Cristo Jesús. Muchas gracias, nos vemos en la próxima de la serie.